Pues bueno, vamos a hablar de este tema que a veces a mí en la licenciatura fue algo complejo, me costó un poquito de trabajo, sin embargo, ya después entendiéndolo y con gracias a muchos profesores que tuve, me facilitaron mucho este, este entendimiento de estos problemas de la médula espinal. A ver, nada más quiero ver si me puede dar el doctor Daniel un poquito de acceso a la manipulación. Ah, ya lo logramos. Ok. Vamos a ponerlo en presentación. Creo que no se deja. A ver si ahí me puede apoyar el doctor Daniel para darle que se vea en presentación. Ay, no sé, doc Daniel. Parece que no puedo controlar la presentación. Si me puede apoyar ahí. Okay. A ver, Doc, déjeme, le veo. Sí, muchas gracias. A ver, Este, Doc, déjeme. estamos aquí resolviendo unas cuestiones técnicas, pero ya lo vamos a lograr, ¿no? Es un placer, sé que hay muchos colegas de Ecuador que nos están escuchando, la verdad es un placer. Tenemos aquí en el hospital a un patólogo que es ecuatoriano y la verdad es un placer, excelente persona y la verdad creo que todos son así en Ecuador. Con el doctor Daniel y la doctora Ale he tenido el placer de conocerlos y ha sido Inténtelo ahí, Doc, si puede. a ver, aquí le estoy intentando. Con las flechas del teclado, tal vez. No me deja. A ver, pues ya puedo controlarle aquí. Bueno, Ya. pues vamos a empezar aquí. Es una presentación ahí en PowerPoint. Esperemos que pueda funcionar. Pues bueno, tenemos que comprender. Ay, como que se atrasa o se desfasa. Ahí estamos. Pues recordar la anatomía del sistema nervioso central, que es donde vemos, recordemos la médula, el cordón espinal, pues va del cerebro hasta la punta de la cola prácticamente, dejando todas las raíces nerviosas a lo largo de todo el cuerpo. Hay que recordar la disposición de los discos intervertebrales entre cada cuerpo vertebral y recordar los segmentos vertebrales que tenemos en cada vértebra. Recordemos también que lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca, la tenemos totalmente al revés a comparación del encéfalo, que eso también es muy importante y eso es algo que nos va a dar signología, de lo cual vamos a hablar más adelantito. Eh, Hay que recordar también, en la sustancia blanca tenemos los axones, ajá, que pues, son los que forman los tractos ascendentes o descendentes. La sustancia gris vamos a encontrar los cuerpos neuronales, que estos cuerpos neuronales pues van a estar saliendo prácticamente, son los que hacen conexión entre las interneuronas ahí en la sustancia blanca y también son las responsables del arco reflejo para después pues también tener el nervio periférico que va saliendo de esa médula espinal. Hay que recordar también, bueno, con lo que respecta a la médula, prácticamente tenemos dos tipos de neuronas, la neurona motora alta que está en verde, la neurona motora baja que está en amarillo y pues la neurona motora alta, sus somas se encuentran en el cerebro, en el encéfalo, en el puente, en el cerebelo y los axones se van a encontrar a lo largo de la médula espinal. En cambio, la neurona motora baja, los somas se encuentran en los plexos, en este caso hablando de los miembros torácicos, los miembros pélvicos. Existen muchos somas a lo largo de toda la médula espinal, pero los que nos sirven para evaluar la médula espinal son los del plexo braquial y el plexo lumbosacro, que esos son los que nos van a dar la signología y el control de de este examen neurológico. Hay que recordar, tenemos lo que son segmentos vertebrales y segmentos medulares. No son las mismas cantidades de segmentos vertebrales que de segmentos medulares. Por ejemplo, en el plexo cérvico-torácico tenemos 4 segmentos vertebrales, pero hay 5 segmentos medulares. A lo mismo que pasa en la situación lumbosacra, donde tenemos prácticamente 7 segmentos vertebrales y 3 sacros. Y pues bueno, ahí vienen coincidiendo también, pero se encuentran desfasados
desplazados a distancia. ¿Qué quiere decir? Que el segmento medular L4, L5, L6, L7 no coinciden en la posición de los cuerpos vertebrales de esos mismos números. Aquí recordemos un poquito, es un poquito más sobre las neuronas motoras altas y bajas, cómo se encuentra su disposición. Y hay que recordar, la neurona motora baja es la que hace la función. Esta función es mover prácticamente los músculos. Pero esta función va regida por la neurona motora alta. Y aquí es donde empezamos a recordar muchas de de las funciones, donde la neurona motora baja siempre va a tener si está dañada, esta no va a poder hacer la función de moverla a los músculos. Si la neurona motora alta está ahí, sí hay quien haga la función, pero no hay quien la regule, por lo tanto tendremos signología de neurona motora alta, la cual seguiremos ahorita platicando a continuación. Otra de las cuestiones de la anatomía que tenemos que tener muy presente son las fibras y los tractos que tenemos, cómo están dispuestos en la situación de la médula, donde los tractos de la propiocepción son los más grandes y los más ventrales en la médula espinal. Los de los movimientos voluntarios están un poquito más adentro, más pequeños, y también los de la sensibilidad superficial y los de la sensibilidad profunda. Si se dan cuenta, nos vamos hacia el centro, y en el centro pues son donde están esas sensibilidades y donde las fibras son un poquito más pequeñas en esa parte. ¿Qué objetivos tenemos del examen neurológico? Pues son estos: evidenciar el problema, localizar la lesión, dar una posible etiología y un pronóstico y una evolución. Vamos a desglosar esto. Y vemos que, pues bueno, los exámenes siempre deben ser ordenados y sistemáticos. Aquí vamos siempre a evaluar la locomoción, reacciones posturales, reflejos espinales homeotáticos, la digitopresión y la sensibilidad. Y esta foto me encanta porque es de un paciente que no apoyaba la patita, incluso llegaba a arrastrarla, y cuando empezamos a revisar, antes de pensar y tomar placas radiográficas, antes de hacer un examen neurológico, lo que hicimos es un examen ortopédico. Y en el examen ortopédico pues vimos que aquí tenía esta estructura amarilla, y pues al momento de retirarla pues vemos que es un alfiler, ¿no? Entonces esto es el problema que le estaba generando al paciente, y pues ya ni siquiera llegamos a hacer un examen neurológico porque con esto se soluciona el problema, un poco antibiótico, un poco antiinflamatorio. Entonces no olviden que además de hacer el examen neurológico hay que hacer el examen ortopédico. En la cuestión de la locomoción hay varios puntos que tenemos que ver. Tenemos que ver el estado mental. Es importante ver cómo entra el paciente a nuestra consulta, porque muchas veces la alteración del estado mental te va a llevar a cambios en el caminado, en la propiocepción. Entonces esto te puede sesgar si no revisas bien ese estado mental. Hay que ver la visión, ver si ese paciente va viendo bien, va atravesando los obstáculos sin dificultad, etcétera, porque un paciente que no ve obviamente va a tener más precaución al caminar, y en esa precaución puede que dé pasos cortos, pasos largos. Entonces ahí es donde empezamos a ver y evaluar. Visión no se debe de olvidar. Tenemos que ver si hay ataxia, que es la incoordinación. Tenemos de 3 tipos, ahorita les voy a poner unos videos de ejemplo. Hay que recordar los términos de paresia, que es la debilidad que hay ambulatoria y no ambulatoria, la plejía, los cambios en la marcha, ya sea disminución o aumento, y la posición de los miembros cuando no hay locomoción. Entonces, si vemos en este video, aquí, vamos a tratar de darle play. Este es un paciente que tiene una alteración mental bastante severa. En este paciente, vean la posición de las patas. No vamos a poder evaluar a este paciente de manera correcta. Por lo tanto, siempre hay que evaluar bien nuestro estado mental. En este gatito, por ejemplo, vamos a darle play. Vemos que en este gatito, pues sí, o sea, tiene su apoyo de sus patitas delanteras, las patas traseras, pero al empezar a moverse este gatito, ¿qué sucede? Pues vamos viendo que tiene cierto entorpecimiento. Vean el miembro pélvico derecho no logró tener una adecuada propiocepción, y desde ahí empezamos a ver alteraciones en esa marcha. Este es un paciente que ya está operado, es PECAS, pero bueno, me sirve de ejemplo. Vean cómo tiene un caminado tambaleante y arrastra un poco las uñas. Es importante ver eso, y ahí empezamos a detectar alteraciones como déficits propioceptivos y la ataxia que está teniendo en este caso propioceptiva, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar todo esto.
Aquí tenemos otra paciente, esta es Isabela, es una pacientita que también se operó. Vente para Vean allá. la marcha, Para como de allá. repente arrastra las patas, tiene una hipermetría esta paciente todavía. Entonces, a ver, lo voy a pasar porque creo que quedó muy corto. Pero es Vente para allá. importante Para allá, ver, para allá. es importante que veamos cómo es el caminado. A comparación de este paciente, o sea, tiene problemas en la marcha, pero si vemos el comportamiento, es un paciente que tiembla cada vez que se mueve. Este no es un problema de columna. Este paciente lo que tenía era una ataxia cerebelar por hipoplasia cerebelar y debido a eso toda la incoordinación que presenta, ¿no? Entonces, muy importante empezar a evaluar a nuestros pacientes en esta parte. Hay que recordar ciertos fundamentos con respecto a paresia, plejía y recordar lo que es para, que es de los miembros pélvicos, mono, que es un solo miembro, tetra, que son los 4 miembros, y hemi, que son miembros del mismo lado, ya sea los izquierdos o los derechos. Entonces, todo esto siempre hay que tenerlo presente para poder pues asociarnos con la terminología que leemos en la literatura, en los libros, en los artículos, para poder también facilitar esa parte. Ahí creo que perdí la presentación aquí. No sé si me puedas ayudar, Dani. Ok, ya regresamos. Por ejemplo, este paciente que les voy a pasar a Doc, tal vez podemos intentar poniéndole en el modo presentación. Ok, para ver si ya funciona. Sí, gracias, muchas gracias. A ver, vamos a intentarlo ahí. A ver. No sé, creo que ya puedo controlarla. A ver, déjame intentarlo, Ale. Ok, ahí estamos. Se me salió de la presentación. No sé ya la puse yo en presentación. A ver, vamos a intentar. Aquí tenemos esta paciente. Arriba, es una mamá. paciente. Arriba. Esta paciente tenía moquillo canino. Arriba, mamita. Quiero que vean el miembro pélvico izquierdo. Vean ese déficit, la debilidad que presenta, el déficit propioceptivo que tiene. Entonces es muy importante determinar bien esta situación en cuestión de monoplejías o monoparesias, ¿no? Aquí hay otro paciente, este es PECAS también. Aquí quiero que vean los movimientos. No hay unos movimientos voluntarios. Logra levantarse, pero vuelve a caerse. Pero dense cuenta que no hay movimientos voluntarios claros, a diferencia de al día siguiente después de que se operó. Es un paciente que mueve mejor los miembros pélvicos, ya tiene mejores movimientos. Esto también es importante porque todo esto vamos a hablarlo más adelante, pero esto también nos marca la evolución del paciente. Es muy importante detectar todas estas situaciones. Por ejemplo, es un paciente que se habían encontrado, estaba colgado de un árbol, y vean el torácico izquierdo, pues es un paciente que tiene monoplejía. Esto porque tuvo abulsión del plexo braquial. Fue parcial, pero es importante ir detectando todos estos cambios. Las reacciones posturales prácticamente nos sirven para evaluar las situaciones de propiocepción en el paciente. Existen todas estas. La verdad, no todos los pacientes los hago. La verdad, me guío únicamente con la situación de la propiocepción por cada miembro. Pero a veces, cuando empezamos a hacer neurología, más vale hacer todo completo. Y identificar la carretilla, tanto de los torácicos como de los pélvicos, te va a ayudar a detectar si hay problemas en esa parte o no. Y la hemipedestación, la hemimarcha, el brinco, la corrección de la posición y ver que el reflejo extensor esté bien. Eso es algo que te va a ayudar bastante en esta situación. Entonces, al principio no dejen de hacerlos. Los reflejos espinales es algo que ahorita es muy controversiado. Muchos sí lo utilizan para evaluar médula espinal, otros lo han dejado en desuso, pero creo que lo que nadie ha dejado en desuso es la evaluación del plexo lumbosacro con los reflejos miotáticos, y esto es algo que nunca se va a dejar de evaluar debido al síndrome lumbosacro que se presenta, que también vamos a hablar de él casi al final de esta plática. Pero es importante recordarlos qué segmentos medulares son los que están evaluándose con cada reflejo espinal en este examen neurológico.
Hay que recordar que las respuestas que vamos a tener van a ir de mayor a menor. Clonos es una respuesta muy exagerada, incluso el miembro se queda temblando ahí un ratito. La hiperreflexia es la respuesta exagerada, la normoreflexia es un paciente que está normal, la hiporreflexia es una falta, una disminución en la respuesta de esos reflejos, y la reflexia es que no hay una nula respuesta. Entonces, ahora, esto también se ve influenciado por el estrés y el nerviosismo de los pacientes. También esto es algo que sesga un poquito esa situación, y pues por eso también muchos lo han dejado en desuso. Por ejemplo, aquí vemos en este paciente cómo hay reflejos que están aparentemente normales, pero si ven ahorita el reflejo patelar está disminuido. Entonces prácticamente está disminuido a refléxico, ¿no? Entonces nos sirve en este caso también de este paciente cuando pensamos que hay otros problemas neurológicos, no solamente de médula espinal, sino a lo mejor de la placa neuromuscular. Es importante también evaluarlos en esta parte, ¿no? Entonces ahí vemos una respuesta, como hay una respuesta exagerada. Este videito más que nada se los quise poner para denotar cómo está toda esa signología, cómo es la reflexia, la hiporreflexia. Ahí tenemos el reflejo flexor, que pues está normal. Y volvamos a lo mismo, ¿no? La signología de la neurona motora baja siempre va a predominar sobre la signología de la neurona motora baja. O sea, si la neurona motora baja está lesionada, no va a poder moverse esos músculos. Si la neurona motora alta está lesionada, pues sí hay quien haga el trabajo, pero no hay quien lo controle. Y esto se los platico y soy muy insistente con esta parte debido a toda esta situación. Por ejemplo, aquí vemos, este cuadrito me encanta. Yo hubiera querido que me lo hubieran hecho a mí en la escuela, en la universidad, donde veo la anatomía de la neurona motora alta, y vemos que los somas se encuentran en el cerebro, los axones en la médula, la localización es el sistema nervioso central propiamente, su función es regular a la neurona motora baja, y en caso de lesión de la neurona motora alta, ¿cómo van a estar los reflejos? Con hiperreflexia o con clonos. La marcha puede ser rígida o con una hipermetría, el tono muscular va a estar con hipertonía, va a haber una atrofia lenta de los músculos, y pues la vejiga se va a encontrar difícil vaciamiento. A diferencia de la neurona motora baja, lo que vemos es que los somas están en los plexos, en el plexo braquial, en el plexo lumbosacro, como lo vemos aquí. Entonces, eso es importante recordarlo. Los axones son el nervio periférico. Y este nervio periférico, pues es el sistema nervioso periférico, y su función es controlar y regular, hacer que los músculos hagan su función. En el caso de una lesión de neurona motora baja, ¿qué va a pasar? Va a haber signos de hiporreflexia a arreflexia. La marcha va a ser flácida, con hipometría, va a haber en los músculos un tono disminuido, incluso puede haber una atrofia rápida, y la vejiga, pues va a haber una vejiga de fácil vaciamiento. Aquí vamos a empezar con los ejemplos. Pacientes que tienen lesiones cervicales. Aquí vemos este paciente con collarín, un paciente con una fractura del atlas. Aquí vemos pacientes con hernias discales. Este había tenido una inestabilidad atlantoaxial debido a un traumatismo. Entonces, estos pacientes, ¿qué sucede? Aquí también vemos hernias discales. Incluso a esta paciente se le había hecho un slot ventral y se le colocó una plaquita para estabilizar esas vértebras. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la lesión, ya sea en el cerebro o en este caso, que lo que nos acontece de médula espinal, en el cuello, los miembros torácicos, vamos a analizar los miembros torácicos a diferencia de los miembros pélvicos. Los miembros torácicos van a tener signología de neurona motora alta. ¿Por qué? Porque la lesión se encuentra por delante de los miembros torácicos. Por lo tanto, sabemos que los somas están en el cerebro, los axones son la médula espinal, que es donde está lesionado en este sitio. Y pues sabemos que la neurona motora alta va a regular a la neurona motora baja. Entonces, esa va a ser su función. La signología que vamos a presentar son hiperreflexias a clonos en los miembros torácicos. La marcha de esos torácicos va a estar rígida, con aumento, con hipermetría. El tono muscular va a estar aumentado, y bueno, la vejiga que está hasta atrás, pero bueno, la consideré aquí de todas maneras, es una vejiga que va a estar difícil vaciamiento. Los pélvicos, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Hay quien haga la función? Sí hay quien haga la función en los pélvicos, pero ¿qué sucede? La comunicación está interrumpida en la porción cervical. Por lo tanto, la signología va a ser de neurona motora alta en los pélvicos.
¿Qué va a pasar ahí? Los somas están en el cerebro, los axones de lo que está afectado está en la médula espinal, su función es regir a la neurona motora baja. La neurona motora baja está haciendo bien su trabajo, pero no hay quien lo regule, por lo tanto la signología, los reflejos van a estar también aumentados, ajá. La marcha también va a estar rígida con hipermetría, el tono muscular va a estar aumentado y la vejiga pues de difícil vaciamiento. Aquí por ejemplo Estamos viendo una cómo hay una inestabilidad inestabilidad axial. en esta parte. Es este paciente. Entonces vamos a tratar de Esta resolver placa toda esta situación. tenía Aquí ya aceleró este vimos, paciente, ya liberé pero un poco la vean compresión, pero tenemos que la mejorar un inestabilidad poquito en que esta zona. tenía, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros tenemos una lesión en el plexo braquial, aquí hay que recordar siempre, signología de neurona motora baja predomina sobre la signología de la neurona motora alta. Por lo tanto, ¿qué sucede? Los miembros torácicos tienen lesionada su neurona motora baja, están lesionados los somas de esa neurona motora baja. Los axones son los nervios periféricos, esos están íntegros, pero ¿qué pasa con los axones? Es el nervio periférico son son los axones. ¿Qué va a pasar? La función es controlar a los músculos y si esta neurona motora baja que está lesionada, pues no hay quien haga el trabajo, no hay quien controle esos músculos, por lo tanto los reflejos van a estar disminuidos, ausentes. Puede que haya una marcha que sea flácida o con hipometría, el tono muscular va a estar disminuido. La vejiga en esta situación en los torácicos, ¿qué sucede? La vejiga está controlada por la neurona motora baja del plexo lumbosacro, entonces esa está íntegra, por lo tanto, aquí va a ser una vejiga de difícil vaciamiento. ¿Por qué? Porque la lesión está muy por delante de los nervios que controlan la vejiga. Eso quiero que lo tengamos muy presente todo el tiempo porque es algo que también nos va a generar ahí confusión. Los miembros pélvicos, ¿qué sucede? ¿Hay quien haga el trabajo en los pélvicos? Sí, hay quien la haga, pero no hay quien la regule porque la comunicación está interrumpida en este plexo braquial. Entonces, la signología que vamos a tener es signología neurona motor alta. Los somas están en el cerebro, los axones están en la médula, su función es regir a la neurona motora baja. Esta está íntegra, está bien, entonces no hay quien haga el trabajo, pero sí hay quien la gobierne. Por lo tanto, los reflejos van a estar aumentados en esos miembros pélvicos. La marcha va a estar rígida con hipermetría, el tono muscular aumentado y la vejiga, pues una vejiga de difícil vaciamiento. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen lesiones toracolumbares? Aquí tenemos una hernia, aquí tenemos la hernia discal que se está presentando, aquí son otras hernias discales, esas son tomografías que hemos realizado aquí en un hospital que nos apoya a realizar las tomografías, que es Centro Veterinario de México. Pues también les agradecemos mucho estos estudios, la verdad nos apoyan mucho para el diagnóstico y el tratamiento. Pero bueno, aquí tenemos la lesión toracolumbar. ¿Y qué sucede si hay una lesión toracolumbar? Signología de los miembros torácicos, si vemos la lesión, está por detrás de los miembros torácicos. ¿Hay quien haga el trabajo? Sí, la neurona motora baja está normal, pero la neurona motora alta que rige a este plexo está bien también, está íntegra, no hay lesión ahí. Por lo tanto, no va a haber una signología como tal. Toda la signología va a estar normal en esos miembros torácicos. Sin embargo, la vejiga es una lesión que está por delante de la neurona motora baja que controla esa vejiga. ¿Y qué pasa? Pues la vejiga, vamos a tener una vejiga de difícil vaciamiento. ¿Qué pasa en los miembros pélvicos? Aquí volvemos a la misma pregunta. ¿Hay quien haga el trabajo? Sí, la neurona motora baja de los pélvicos están bien, pero la neurona motora alta cortó información a nivel toracolumbar. Entonces, los somas de esa neurona motora alta están en el cerebro, los axones están en la médula, esa médula es la que está lesionada a nivel toracolumbar, por lo tanto no controla la baja. ¿Cuál es la función de esa neurona motora alta? Controla la baja está íntegra. Los reflejos, ¿cómo nos vamos a ver? Aumentados. La marcha puede estar rígida y con hipermetría, el tono muscular pues va a estar aumentado, y la vejiga pues va a ser una vejiga de difícil vaciamiento. Entonces, este paciente, mire, me gustaría que vean los miembros pélvicos, cómo están estos miembros pélvicos, y estos miembros pélvicos los vemos en hiperextensión. Esto nos está diciendo, aquí ya estaba operada esta paciente, entonces, ¿qué sucede? Pero estamos viendo la signología que predomina. Este paciente también tenía signos de neurona motora alta en los pélvicos. Incluso ahorita vamos a ver ese caminar que presenta aquí, es donde más se nota ese caminar. Camina con pasos grandes,
con pasos grandes camina la paciente, como soldadito. Esto nos está indicando que la lesión es más toracolumbar que en el plexo lumbosacro. Esta es la típica posición en la que vemos a esos pacientes con signología de lesión toracolumbar. Entonces hay que tenerla siempre presente, a diferencia de un paciente con lesiones en el segmento lumbosacro, ¿no? ¿Qué pasa si ahora en el segmento lumbosacro tenemos las lesiones? ¿Cómo van a estar los miembros torácicos? O sea, van a estar normales porque la lesión está por detrás de esos miembros torácicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Realmente no va a haber ninguna signología. En la situación de la vejiga, aquí sí hay que poner la atención. En la vejiga, pues sí estamos viendo que está lesionado, los somas en el plexo lumbosacro, y no hay quien, está lesionada la neurona motora baja de esa vejiga también, porque salen los nervios de ahí del plexo lumbosacro. Entonces esa vejiga va a estar de fácil vaciamiento. ¿Qué va a pasar con los miembros pélvicos? ¿Hay quien haga el trabajo? Pues no, porque está lesionada, por lo tanto la signología es de neurona motora baja. Los somas están en el plexo lumbosacro, están lesionados, no hay quien haga ese trabajo, quien mande la señal hacia los músculos a través del nervio periférico, y pues esos músculos no van a poder hacer su función. Entonces los reflejos van a estar disminuidos, la marcha va a ser una marcha flácida, una marcha con hipometría, el tono muscular va a estar disminuido, y pues la vejiga, ya lo hemos dicho, una vejiga de fácil vaciamiento. Por ejemplo, este paciente lo habían atropellado y pues tenía una fractura aquí lumbosacra, y aquí fue donde se interrumpió. Este es cannabis y es un paciente que afortunadamente volvió a caminar, nunca perdió sensibilidades, de lo cual vamos a hablar más adelante. Que un paciente, si no pierde sensibilidad, es un paciente que tiene un pronóstico más favorable. Un paciente que perdió sensibilidad profunda, olvídense, es un paciente que si lo van a operar es para esperar un milagro probablemente. ¿Qué pasa si mezclamos? Si mezclamos aquí tenemos dos lesiones, por ejemplo, tenemos una lesión toracolumbar, una lesión lumbosacra, pues los miembros torácicos, ya lo hemos hablado, van a estar normales, la vejiga va a estar de fácil vaciamiento porque está lesionado el plexo lumbosacro, que es donde están los somas de la neurona motora baja, también de la vejiga y de los miembros pélvicos. Entonces, ¿hay quien haga el trabajo? Pues no, lamentablemente. Entonces aquí recordemos eso que les he repetido varias veces, que la signología de neurona motora baja siempre va a estar más presente que la signología de neurona motora alta. En este caso, dos lesiones de la neurona motora alta, la neurona motora baja, pues siempre va a predominar la signología de la baja. Por lo tanto, vamos a encontrar puros signos de neurona motora baja en este paciente. Aquí, por ejemplo, este es una tomo de un paciente donde aquí veíamos que había varias lesiones. Aquí estamos llegando, aquí se ve la médula espinal, en el conus medularis, y aquí bien empiezan los nervios. Tenía hernias hasta acá atrás en zona lumbosacra, pero también tenía otras hernias acá en este sitio que eran toracolumbares, e incluso teníamos un tumor en esta parte que todavía es parte de la porción toracolumbar, era un meningioma. Entonces estos pacientes también nos los encontramos. Cuando ya evalúas bien todo un paciente y te apoyas de estos estudios de imagen avanzada, es donde te das cuenta que no solamente tienes que operar uno o dos sitios, sino a veces te tocan este paciente, les comprimimos 5 hernias y todavía le quitamos el meningioma, y anduvo bien casi 2 años. Hace poco me dieron la noticia de que pues, lo habían dormido porque ya estaba en pésimas condiciones, ya no tenía calidad de vida, pero hay que recordarlo. Este fue Lucas, y pues agradecemos también esta enseñanza que nos dio de que también hay tumores además de hernias de disco en los pacientes de columna. Ahora, si tenemos una lesión toracolumbar y una lesión cervical, ¿qué sucede? ¿Hay quien haga el trabajo en los miembros torácicos? Sí hay quien lo haga. La neurona motora baja está íntegra, pero no hay quien lo controle porque hay lesión por adelante de esa neurona motora baja. Por lo tanto, la signología va a ser de neurona motora alta. Ahora, ¿qué pasa en los pélvicos si tenemos esta combinación de lesiones? ¿Hay quien haga el trabajo? Sí que hay quien lo haga, pero no hay quien lo controle en la parte toracolumbar. Por lo tanto, la signología va a ser de neurona motora alta. Y así nos vamos a ir mezclando. Si tenemos otras lesiones, por ejemplo, en plexo braquial,
y tenemos otra en cervical, recordemos, siempre predomina la baja, la signología de la baja sobre la signología del alta. Los torácicos, ¿cómo van a estar? Con neurona motora baja, porque no hay quien haga el trabajo, están lesionados los somas en ese plexo braquial. Ahora los pélvicos, ¿hay quien haga el trabajo? Sí, sí hay quien haga el trabajo, pero no hay quien regule porque la información se cortó tanto en el plexo braquial como en la porción cervical de esa médula espinal. Entonces la signología va a ser signología neurona motora alta. Aquí Vente, vemos este Dairon. paciente, por ejemplo. Eso, a ver, Este vamos. es un paciente que Vamos, inténtalo, no papá. mueve Ven. ninguna de las cuatro patas. Vente. Vente, Dairon. No Este se mueva mucho, paciente, porque si no se pierde el efecto de que... este paciente está tetraparético, perdón, tiene debilidad en los 4 miembros. Y pues bueno, estos pacientes son los que te hacen pensar, oye, pues además sí pueden haber problemas en los tanto en el plexo braquial como en el plexo lumbosacro. Y la signología, ¿cómo va a estar de estos pacientes? La signología en los miembros torácicos va a ser signología neurona motora baja, porque están lesionados los somas de esa neurona motora baja de todo el plexo braquial. En este caso también los pélvicos, ¿qué sucede? Está lesionada la neurona motora baja, por lo tanto la signología es de neurona motora baja. Entonces, esto es siempre recordarlo. El paciente anterior que habíamos platicado, que les enseñé ahorita, la verdad es que no he tenido la fortuna no he tenido un caso en el que han tenido lesiones tanto en el plexo braquial como en el plexo lumbosacro, son muy raros, pero este paciente que les mostré es un paciente que tenía miastenia gravis y más o menos se ven parecidos los pacientes tetraparéticos, de la misma manera es como se debiesen de ver. Entonces por eso se los ejemplifique, que bueno, la miastenia gravis es una lesión que no tiene que ver con un problema que no tiene que ver con médula espinal, más bien de placa neuromuscular, pero quise ejemplificarles cómo se ve un paciente tetraparético. Ahora, la digitopresión es algo que tampoco debemos hacer. A mí me encantan estos puntos. A veces creemos que cuando presionamos la columna y cuando llegamos a donde está el reflejo cutáneo, del músculo cutáneo, ¿qué sucede? Que a veces ahí el paciente contrae ese músculo cutáneo y creemos que ahí es el dolor. Eso es uno de los principales errores a detectar cuando estamos evaluando por digitopresión esa columna, esa médula espinal. Yo lo que me gusta hacer es poner una mano por debajo del abdomen. Yo soy derecho, entonces la digitopresión la hago con la mano derecha, la izquierda la coloco en el abdomen y voy haciendo una digitopresión con la otra mano, la que tengo libre, y voy de atrás hacia adelante, espacio por espacio, voy lento y la compresión que voy haciendo va de suave a fuerte. ¿Esto por qué? Porque a veces el dolor es muy evidente y también no quieres lesionar más a ese paciente. Entonces, ir poco a poquito, y en el momento en el que el paciente te tensa el abdomen, en ese momento puedes pensar que hay una lesión ahí, además de que se encorva el paciente y presenta un poquito de debilidad, pero eso es algo que siempre deben de tener presente. ¿Qué pasa en el cuello? En el cuello, las ramas, las vainas, todas las vainas nerviosas, todos esos nervios, la disposición que tienen no salen hacia lateral, sino salen ligeramente hacia ventral. Entonces lo que se debe de hacer es palpar esos nervios, pues por la parte media de abajo se deben de palpar los procesos transversos de esas vértebras cervicales, y ahí es donde voy a palpar entre los espacios vertebrales para poder identificar si le duele cuello. Algo que también no se nos debe de olvidar es, debemos de hacer la extensión, la flexión, la lateralización a un lado, hacia el otro, para poder evidenciar si hay dolor o no en los pacientes de cuello. Y otra de las cosas, a veces tenemos dolores lumbosacros que no se evidencian tan fácilmente. Algo que podemos hacer es extender la cola, levantarla, y al momento que se levanta hacer presión en la parte lumbosacra L7-C1 para evidenciar si efectivamente hay un problema o no, sobre todo en esos pacientes estoicos que no cooperan. También algo que nos ha servido con algunos pacientes, sobre todo esos pacientes de mucha musculatura, es extender una o dos caderas y al mismo tiempo que se extienden hacer la digitopresión, y en ese momento es donde también se puede lograr evidenciar en esos pacientes que son estoicos o que tienen mucha musculatura y no denotan el dolor tan fácilmente. Ahí pueden evidenciar esta situación. Ahora, hablando del pronóstico y de la evolución de un paciente,
habíamos visto esta imagen ya, las fibras de la propiocepción, de los movimientos voluntarios, de la sensibilidad superficial, de la sensibilidad profunda. ¿Qué sucede? La mayor parte de la mayor casuística que hay a nivel de médula, en las patologías de médula, pues es disco intervertebral. Vamos a hablar un poquito en esa parte. Si el disco intervertebral está por debajo y hace una compresión de abajo hacia arriba, pues ¿qué sucede? Siempre va a comprimir más a las fibras que están más abajo y va a irse yendo conforme la protrusión o la extrusión de ese disco intervertebral sea más agresiva, pues que va a apretar más hacia adentro, por lo tanto se va a ver disminuida esas fibras conforme vayan comprimiéndose en esta situación. Siempre en disco intervertebral, siempre la propiocepción es lo primero que se pierde, los movimientos voluntarios es lo que sigue, después ya la sensibilidad superficial, después la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial a mí me gusta pellizcarlo con las uñas entre el interdígito y ahí tenemos que ver si el paciente siente o no. Y la sensibilidad profunda me gusta hacerlo en la base de la uña. Ahorita les voy a pasar unos videitos, pero también la sensibilidad profunda es la base de la uña, es algo que nos va a decir. Ahora, muy importante, las sensibilidades. Estamos aquí. Ahí está al revés. Las sensibilidades, ¿qué pasa? El paciente tiene que subir, va a haber un arco reflejo, va a jalar la pata el paciente cuando le estás apretando, pero eso no quiere decir que sienta. El que sienta es que el paciente, además de retraer y tener su arco reflejo, debe de subir la información hasta el cerebro, y en la corteza medular debe detectarlo el paciente y debe de llorar, debe de chillar, debe de gruñir, debe de portarse agresivo, querer morder, debe tener una respuesta estereotipada, debe de querer ese paciente defenderse. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo. Yo me acuerdo de uno de mis profesores, el doctor Carlos Santos Coy, nos decía, se siente con la corteza cerebral, no se siente con el que jala la patita al paciente, eso no es sensibilidad. A ver, voy a ver si podemos ver este videito. Estamos aquí con la pacientita Keila, es una pacientita que va a entrar a cirugía de columna. Antes de entrar a cirugía de columna tenemos que ver la respuesta a las sensibilidades. Aquí vamos a pinzar, vamos a pinzar la base de la uña para ver la respuesta profunda. Y vemos que hay respuesta, Vamos a pinzar la otra patita. Con cuidado. Aquí vamos a pinzar, debe de haber esa respuesta estereotipada. Ok, si se dan cuenta hay sensibilidades, entonces tenemos posibilidades con esta paciente. Este es otro caso, para que más o menos vean cómo está ahí estamos pellizcando la sensibilidad profunda. Vean cómo hay una respuesta estereotipada, chilla, el paciente llora. Vean por delante también, ahí está. Ese paciente todavía siente, entonces tenemos posibilidades de hacer bastantes cosas con ese pacientito. Ya. Tenemos este otro paciente. Este es un paciente que tenía miastenia gravis. Y parte para evaluar y descartar otros problemas a nivel médula, evaluamos las sensibilidades. Eso es. Ahora vamos a provocarle dolor, pero no puede jalar la patita. Voy a producir un poco de dolor acá atrás. No jala la patita, se inquieta, siente, pero no jala la patita. Una pregunta. Vamos a disculpan, ya no. Entonces, en este video que vimos que hay sensibilidades. Esto es muy importante detectarlo porque muchas veces pensamos que este paciente que está tetraparético, pensamos que es una lesión en cuello, ¿no? O una lesión en plexo braquial. Pero, ¿qué sucede? Que el paciente sí siente, sube la información, pero si se dieron cuenta en este video, no jala la pata. No hay ese arco reflejo, y esto es por falta por un problema en la placa neuromuscular que no puede hacer el movimiento de esos músculos y por lo tanto no retrae. Este es un paciente, pero me encanta verlo porque quería mostrárselos porque esto es sensibilidad. La sensibilidad es que suba la información hasta el cerebro y el paciente llora o hasta te quiere agredir, ¿no? Ese es donde cae la diferencia entre el arco reflejo y la sensibilidad. El arco reflejo te va a jalar la patita, pero no va a sentir, ese paciente no va a tener una respuesta estereotipada. Si les jala la pata y no chilla, no muerde, no agrede, ese paciente no siente.
ese paciente tiene un mal pronóstico, por lo tanto. Entonces hay que tenerlo muy presente para no cometer eso, no dar falsas esperanzas o a veces echarse encima al cliente, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, miren, esta pacientita, véanla. Esta pacientita la habían operado de fémur, lamentablemente cortaron el clavo centromodular que pusieron y lastimó el nervio ciático. Entonces, aquí antes de operar, antes de pensar en hacer cualquier cosa, evaluamos esa sensibilidad y vean, le dejo la pinza, se queda pinzada esa pinza ahí y el paciente ni siquiera se entera que le estoy pinzando la patita. Dolor profundo. Lo hacemos ahí en la base de la uña y vean, la pinza se queda ahí, pero el paciente ni se inmuta, no hace nada. Este paciente no siente, no está sintiendo este paciente. Vamos con la patita buena. Vamos a ver la diferencia, la comparación. Vean cómo se inquieta, vean su cara. Ahí aguanta y aguanta la pinza, pero ahorita vamos a ver la sensibilidad profunda. Vean cómo voltea ese paciente. Vean, oye, me duele. Ajá. Ese paciente siente en esa patita, pero en la patita, en el miembro pélvico derecho, no siente. Ese paciente no siente. Vean el dolor profundo. Ahí está más agresivo. Eso es sentir. Si este paciente no llega la información hasta el cerebro y no tiene esa respuesta estereotipada, este paciente no siente. Entonces el pronóstico para este paciente en esa patita es malo. Si fueran las dos, híjole, estamos peor si fuera un problema de columna. En este caso era un paciente que tenía lesión del ciático y pues bueno, se tuvo que amputar esa patita porque la arrastraba. Entonces hablamos, el pronóstico de la evolución se mide con la propiocepción, los movimientos voluntarios, las sensibilidades. ¿Qué sucede? Si nosotros ya tuvimos una compresión que va de abajo hacia arriba y el paciente empeora de esa manera, pues por lo tanto cuando ya lo operas, cuando le das los tratamientos, cuando lo inmovilizas, la recuperación va a ser al revés. Ajá. Entonces aquí, ¿qué sucede? Va a empezar a recuperar sensibilidad profunda, después la superficial, los movimientos voluntarios y al final recupera la propiocepción. Siempre y cuando no se hayan muerto algunas neuronas, porque algunos pacientes sí quedan con un déficit propioceptivo, pero pues logran caminar y hacer una vida decente. Entonces, esto es la manera en que evaluamos evolución y pronóstico. Este paciente ya se los había mostrado, o sea, aquí vean en este primer video, no mueve bien las patitas. Ajá, todavía tiene disminución ahí en esos movimientos voluntarios y la debilidad, pero si lo vemos en el segundo video ya hay mejor movimiento voluntario, entonces sabemos que el paciente va evolucionando de manera favorable. Entonces esto es algo que nos da mucho gusto verlo, ajá, pero hay que tenerlo siempre muy presente y evaluarlo. Ahora vamos a tomar el síndrome lumbosacro. Es un poquito complejo a veces cuando empezamos en esta situación de la medicina veterinaria o incluso a ver nuestros primeros casos de neurología o problemas a nivel columna. El síndrome lumbosacro es algo complejo. Yo espero que se los pueda explicar de la mejor manera para que se les facilite y logren comprender esta situación y les ayuden a sus pacientes lo mejor posible. El síndrome lumbosacro, hay que recordar que los segmentos medulares no corresponden a la altura que están los segmentos vertebrales. Prácticamente en los segmentos L6, L7, en la mayoría de los pacientes caninos, ¿qué sucede? Pues ya está prácticamente la caudequina. Incluso aquí les puse esto, en los perros la médula acaba hasta L5, esto estoy refiriéndome al espacio, a la vértebra, ajá, terminan hasta la vértebra lumbar 5 o lumbar 6 en los perros de talla chicas. Hay algunos que en L7 que acaban un poquito antes, en L4, pero en L7 ya no hay cauda, ya no hay médula, únicamente es caudaquina, son todos esos nervios que salen. En los gatos, pues sí, la médula puede acabar hasta el sacro. Entonces, esa es la razón por la que al gato le jalan la cola y lo dejan sin caminar, porque está más cerca. Al momento de jalar la cola a un gato, jalas no solamente esos cordones, esos nervios, ajá, esa caudequina, sino que también jalas parte de la médula y por eso lesionan ese plexo lumbosacro y los gatos ya no caminan esa parte. Entonces,
aquí van a decir, ay, qué insidioso es este doctor, pero hay que recordar, la caudequina acaba L4, L5, L6 en algunos pacientes, pero a partir de L6 ya es pura caudequina. El síndrome lumbosacro tiene que ver con L7S1. A veces a mí me costó trabajo comprenderlo y hasta que agarré y hice mi propio dibujo en la licenciatura, que está re feo, pero bueno, esto me sirvió mucho a mí para agarrar y comprender mucho de, pues sí, comprender la signología de qué es lo que estaba pasando. Aquí había dibujado yo que el plexo lumbosacro terminaba hasta aquí y aquí teníamos la caudequina, y en el gato pues la médula termina a veces hasta el sacro 3, a la sacra 3, ¿no? Entonces hay que comprenderlo esto bien para comprender el síndrome lumbosacro de entrada. Ahora, el síndrome lumbosacro pues principalmente se puede dar por protrusiones, extrusiones del disco intervertebral y también pues esto es una inestabilidad que te puede generar la protrusión o la extrusión, pero también hay hipertrofia del ligamento aquí, del ligamento dorsal, que este es el que te comprime de arriba hacia abajo, y a veces esta inestabilidad te comprime de abajo hacia arriba, o el disco, si está protruido o extruido, pues te comprime de abajo hacia arriba. Entonces te va a comprimir a estas fibras nerviosas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que recordar nuevamente cómo están los reflejos miotáticos, que te evalúan, qué segmentos medulares estás evaluando para poder comprender lo siguiente. Yo aquí les puse traté de esquematizar. Un signo de más es que disminuye, dos signos de más es que está normal, y 3 signos de más es que está aumentado. Entonces, recordando la anatomía de estos pacientes, si nosotros tenemos una lesión entre la lumbar 7 y el sacro, es ahí donde vamos a tener esa situación. Pero ¿cómo funciona normalmente? La normalidad es esta: un paciente que no tiene nada de lesión, es el reflejo se da cuando percutimos, vienen las fibras sensitivas, suben hacia la médula, hacia el segmento medular de donde salen todas estas fibras nerviosas, se hace el arco reflejo, y del arco reflejo vienen dos partes, una se va hacia el ciático y otra se va hacia el femoral. El femoral es el nervio femoral es el que se encarga prácticamente de la extensión del miembro, esa rodilla se va a levantar, se va a estirar ese miembro, y el ciático es el que regula la flexión. Ese es el que va a limitar que no se vaya la pata como loquita a estirarse demasiado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente normal, la respuesta del femoral va a ser normal cuando damos la percusión, y el ciático va a estar normal en un paciente sano. Por lo tanto, su respuesta patelar va a ser normal. Va a estirar su patita o el miembro de una manera no tan exagerada, pero sí muy evidente. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que tiene la lesión en L7S1? Aquí en este esquema se los traté de ejemplificar. Si tenemos una lesión aquí, se lesionan parte de las vainas de los nervios que forman al ciático, por lo tanto los que controlan los músculos flexores. Todos los que son los músculos extensores de ese miembro están íntegros, están normales, están lesionados los músculos flexores. Por lo tanto, si percutimos en el ligamento patelar, va a subir la información por la vía sensitiva, va a bajar, va a hacer su conexión en las interneuronas, y viene el arco reflejo. Por lo tanto, el arco reflejo va a llegar al femoral, pero el femoral está normal. Los nervios que están lesionados porque la lesión es L7S1 son los nervios que llegan al ciático. Por lo tanto, estos nervios, que sucede esta respuesta de estos músculos flexores está disminuida. Y si esto está disminuido, hay quien estire, sí estiran, pero el que controla que no estire tanto está disminuido. Por lo tanto, si tú estimulas el reflejo patelar, va a estar exagerado ese reflejo patelar. Entonces va a tener una sobrerespuesta a esa percusión de ese ligamento. Esto es el síndrome lumbosacro. Cuando ustedes analizan y checan todos esos reflejos miotáticos y te encuentras la pseudo hiperreflexia patelar, ¿qué sucede? Esto es porque probablemente tu lesión se encuentra entre L7S1. Tu nervio femoral, cuando percutes tu nervio femoral, va a estar normal, va a tener una respuesta normal, pero el patelar va a estar exagerado. Entonces recuerden ahí, esa es la signología que tiene el síndrome lumbosacro. Otro de los
puntos que hay que considerar es la posición de Sheep-Sherrington, donde vemos extensión de los miembros torácicos, flexión de los miembros pélvicos están flácidos, y esto se debe, la mayoría de las veces, o bueno, más bien todas, se refiere a lesiones que están toracolumbares, pero dices, ok, ya vimos que las lesiones toracolumbares, los torácicos debiesen de estar normales, pero ¿por qué está lesionado aquí? Esto es un signo que nos está diciendo que hay está muy grave este paciente, la lesión que tiene es más grave de lo que pensamos. ¿Y esto por qué es? Si nosotros recordamos aquí, fibras de la propiocepción, movimientos voluntarios, sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde tenemos esas fibras? Hay unas fibras que controlan a los miembros pélvicos del plexo lumbosacro, los van controlándose con los miembros torácicos. Entonces, esto son prácticamente neuronas, son tractos inhibitorios. Ven que el perro, cuando se para sobre sus patitas delanteras, encoge los miembros pélvicos. Cuando se para sobre los miembros pélvicos, encoge los miembros torácicos. Y si un paciente lo pones en carretilla, le levanta los miembros pélvicos, extiende los miembros torácicos y los miembros pélvicos los deja ligeramente flácidos. Entonces, ¿qué sucede? Esto es gracias a estas neuronas, a estos tractos inhibitorios. Ahora, estos tractos inhibitorios, ¿cómo se encuentran en disposición? Se encuentra en la sustancia blanca, son estos puntos naranjas que estamos señalando aquí. Entonces, estos tractos inhibitorios pueden estar ahí, pero si estos tractos inhibitorios, si hay una compresión de abajo hacia arriba por una hernia de disco y tú tienes afección ya de tractos inhibitorios, ¿qué sucede? Que entonces quiere decir que esa médula está más comprimida, por lo tanto, la posibilidad de que ese paciente vuelva a caminar con sus miembros pélvicos es prácticamente imposible. Entonces, esto es muy importante a tenerlo en consideración. Hay otro signo que tenemos que considerar, otro síndrome, que es el síndrome central medular. Ya habíamos hablado de las compresiones de disco intervertebral, pero pensemos, por ejemplo, en un tumor del canal ependimario. Si nosotros tenemos un tumor que nace de aquí, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos un tumorcito que va creciendo, va a crecer más, por lo tanto te empieza a afectar a la sensibilidad profunda. Si este tumor sigue creciendo, te va a afectar a la sensibilidad superficial, después a los movimientos voluntarios y al final a la propiocepción. Si tú tienes un paciente que no tiene sensibilidades, pero tiene una propiocepción correcta, pues dices, ¿qué pasa con este paciente? Piensa en un síndrome central medular, porque este paciente, ¿qué sucede? Que lo va a perder de esta manera. A diferencia de un problema de disco intervertebral, se va a perder primero la sensibilidad profunda, la superficial después, los movimientos voluntarios, al final la propiocepción. Entonces, esto es muy importante, es muy característico en algunos tumores. Nos ha tocado verlos en algunos pacientes que han tenido siringomielias, donde hay una dilatación del canal ependimario que comprime de adentro hacia afuera, y nos ha tocado verlo en varios pacientes. Nos toca mucho verlos en pacientes que mordieron, sobre todo pacientes de talla pequeña, el que lo mordió el perro grande, lo agitó, lo zarandeó, y al momento pues sí le hizo lesiones en piel, en músculo, pero a veces esos pacientes están normales y conforme va pasando y va viendo mejoría de todo lo demás, a veces ya están las heridas cicatrizadas, pero el paciente empieza a tener complicaciones con la marcha o empieza a tener complicaciones con no poder apoyar bien los miembros, y puede ser a consecuencia de una siringomielia, que eso te va a dar la mayoría de las veces signos de síndrome central medular. Entonces siempre hay que tenerlo presente en esa situación. Vámonos, hijo, ven, vámonos. Y bueno, este videito se los quiero pasar para recordar que no dejen de hacer un problema ortopédico. Vamos a verlo. Chiquito, ven, mi niño bonito, mi bebé. O sea, si vieron este pacientito pues tiene problemas en su marcha, ¿no? Todos diríamos, no, pues sí es columna, ¿no? Pero, ¿qué sucede? No olvidemos hacer una buena recabada de información en nuestra historia clínica, en nuestra anamnesis, porque hay pacientes, este paciente tuvo un cuadro digestivo de parvovirosis, salió adelante afortunadamente, pero ¿qué sucede? Que a la semana de que lo dimos de alta,
viene con esta signología, ¿no? Dices, ay, no, pues se le infectaron las zonas donde se colocaron los catéteres, ¿no? No, pues están bien. Ves toda la signología, ves los reflejos, los ves normales y todo. Pero sorpresa, al examen ortopédico, que no lo dejamos de omitir, siempre hay que hacer nuestro examen neurológico y el ortopédico, hay que hacerlos completos. Vamos viendo que hay inflamación de las articulaciones. Este paciente lo que tenía era una poliartritis inmunomediada asociada a gastroenteritis, entonces está muy reportado, son casos muy poco raros, pero ya que se hace con este paciente después de haberle subido su sistema inmune y todo el tratamiento y haber corregido todo lo de la parvovirosis, pues ahora nos tocó darle inmunosupresores para bajar esa inflamación en las articulaciones y pues bueno, este paciente logró caminar bien sin problemas, pero esto más que nada se los quiero dejar ahí siempre, no dejen de hacer exámenes ortopédicos, no se enfoquen únicamente al examen neurológico, no dejen de ver esos signos, porque eso también va a ser el éxito de poder llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento correctamente dirigido en esta situación. Pues espero que les haya gustado. Aquí pues les dejo mis correos por si quieren preguntarme algo o cualquier cosa, pues ahí estamos abiertos para poder ayudar a todo el gremio.